Bueno, hoy día nos toca trabajar un tema muy importante. ¿Por qué? Porque, es más, lo voy a sintetizar, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma esto se usa mucho en teoría de la narrativa. Es mucho más complejo que lo que voy a decir. Pero no nos interesa a nosotros teorizar, sino lo que nos sea útil para escribir. Entonces, vamos a hablar hoy día de narrador y narratario. ¿Qué es esto? Miren, cuando un tallerista inicial comienza a escribir y utiliza la primera persona, generalmente lee en mi taller, lee y dice, porque yo caminé y yo corrí y yo le metí un cuchillazo. Entonces yo le digo, ¿como tú? No, yo no, pues. Pero estás diciendo yo, como si tú fueras. No, 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 he usado la primera persona. Ajá. Todo escritor crea un narrador que cuenta la historia. Por ejemplo, uno puede contar la historia, yo he contado la historia de un niño de 9 años. Y nadie, porque uso el yo tengo 9 años, va a pensar que tengo 9 años, ¿no? Entonces, a eso le llamamos un narrador. Todo escritor crea un narrador. Por ejemplo, uno de los personajes más difíciles de crear como narrador es una mujer para un hombre. Pucha, yo he tenido dificultades porque varios de mis personajes son femeninos y a veces hablan en primera persona. Y es difícil porque entrar a la psiquis de la mujer es mucho más complejo, somos diferentes, pues, ¿no? Entonces a veces he tenido que consultar a amigas, colegas, escritoras, para que me digan cómo reaccionaría una mujer en una situación determinada, ¿no? Entonces uso la primera persona de una mujer, pero evidentemente yo soy varón. Ahora, lo mismo, como el escritor crea un narrador que cuenta la historia, existe en el lector un narratario. ¿Cómo es esto? El lector no siempre es el mismo, aunque sea la misma persona. Uno no lee igual a los 9, a los 19, a los 49, a los 69. No, no lee igual, porque tenemos vivencias, experiencias, etc. Por ejemplo, si yo nunca he vivido un terremoto y leo la historia de un terremoto, un relato que me hable de un terremoto, una novela que me hable de un terremoto, voy a leerlo evidentemente con conmiseración, con terror tal vez, ¿no? Pero de pronto al día siguiente se da el terremoto y lo sufro. Vivo el terremoto. Cuando vuelva a leer ese texto, no vuelve a leer, el mismo lector es, pero no el mismo narratario. Ya no. Mi experiencia vital al sufrir el terremoto ha hecho que cambie mi perspectiva del mismo. Entonces, puede ser el mismo lector, pero no el mismo narratario, ¿no? Ojo que estoy sintetizando, esto es mucho más complejo y más largo, pero no serviría solo para teoría. Y eso no nos interesa ahorita, sino la creación. Entonces, no se olviden, cada vez que alguien utiliza la primera persona está creando un narrador, no es el autor, no es el autor, es un narrador que crea para contar la historia. Si a mí me resulta útil, por ejemplo, el animismo, prosopopeya, no, animismo, perdón, yo cuento la historia de una tiza, y digo, yo soy la tiza. El profesor me coge y dibuja cuadros o ecuaciones en la pizarra. Todos los días estoy aquí, pero sé que mi vida es corta, me voy a ir desgastando. Nadie va a pensar que una tiza está contando su propia historia. El escritor ha creado un narrador, en este caso la tiza, ¿no? Animismo. A algo inanimado le da vida, ¿no? Entonces, esas categorías son interesantes para saber que uno de qué tipo de narrador debe crear, cuál es el más útil, el más conveniente para contar una historia, ¿no? Como les digo, es difícil. Por ejemplo, para un hombre maduro como yo, crear la voz de un niño es complicado, ¿no? La visión del mundo de un niño es difícil. La de una mujer, más difícil todavía. Yo lo he vivido. Es difícil construir una visión diferente a la de uno como hombre maduro, ¿no? Entonces, uno crea, no se olviden, un narrador que se dirige a un narratario, que es el lector en diferentes fases de su vida. Ojo, esta es una síntesis bien burda de algo que es mucho más complejo, pero que nos podría ser útil a la hora de crear. Bueno, eso fue todo por hoy. Me despido yo, Reinaldo Santa Cruz, desde aquí, desde Sucedió en Macondo.